Pero vamos a partir con la siguiente introducción. Resulta que en Estados Unidos a los 18 años, hace ya 12 años, un joven ultraconservador llamado Charlie Kirk fundó un movimiento que se llama Punto de Inflexión, Turn Point. Se transformó así en un fenómeno viral. Recorrió campus, distintas escuelas, abrió el debate. Se hizo íntimo amigo de Donald Trump. Lo apoyó decididamente en sus 2 elecciones presidenciales. En la segunda ya como un streamer, un youtuber, un podcaster con amplísimo alcance. Más de 1 millón de seguidores en sus plataformas. Pues bien, ayer en Utah quiero invitarlos a que veamos el siguiente titular. Trump confirma asesinato de Charlie Kirk tras ser baleado en el cuello en Universidad de Utah. La verdad es que las imágenes son impactante. No, dantesco. Yo sé que es un adjetivo calificativo que se usa mucho y puede sonar un cliché, pero si hay un infierno del Dante, fue lo que se vivió realmente ayer, porque la imagen circuló sin censura por redes sociales. Sí, espantoso. Y la verdad es que es espantoso. Pero espantoso todo. Es que el impacto fue transversal. Espantoso todo, porque hay que entender que este es un gallo súper conocido, un polemista, influencer del ala conservadora de la política de Estados Unidos, que acostumbraba a tener charlas, digamos, con diferentes personas en diferentes universidades. Y debates abiertos. Debatía con cualquiera. Él se sentaba en una silla, como se ve en la imagen, y jóvenes de todo tipo de tendencias planteaban sus ideas, las conversaban con mucho respeto, con muchos argumentos también. Con mucha argumentación, o sea, enriquecimiento del debate. Tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero es un enriquecimiento del debate. Entonces, uno veía de repente, claro, sobre todo en la campaña de Donald Trump, cómo iba apareciendo este sujeto y sus virales, sus discusiones, lo típico que se hace. Y ver este contexto, que el tipo es asesinado, la verdad es de alto impacto, porque esto ocurre en una universidad. Esto no es a propósito de un asalto, esto no es a propósito de un robo, de un accidente, no, esto fue que alguien tomó un rifle con mucha capacidad, un rifle me refiero... Arriba de un techo. Arriba de un techo. Lo mismo que le pasó a Donald Trump, pero el tipo falló. En Pensilvania. En Pensilvania. Y se puso ahí para asesinarlo. En el debate político. Ideológico, si tú quieres. ¿Y sabes en qué se traduce? Es impactante la se imagen, traduce en la necesidad de callarlo, porque él es una opinión, y esto es un atentado contra la democracia, porque independientemente esté de acuerdo o no con sus ideas, aquí hay argumentación, hay un debate en un campo universitario en donde hay debate de ideas. Lógico. Y esto es tremendamente grave. Este es un crimen político. Sin duda. Sin duda alguna. O sea, es un crimen político. Estados Unidos tiene larguísima tradición de crímenes políticos. Hay una década que es la década maldita de los crímenes políticos, la década de los 60 en Estados Unidos. Políticos de derecha y de izquierda que fueron asesinados por lo que pensaban y cómo entregaban su mensaje. El debate que se ha abierto en Estados Unidos tiene que ver con si yo estoy dispuesto a debatir, a exponer las ideas, aun cuando mis ideas te parezcan aberrantes, al menos estoy abierto al diálogo, no te lo estoy imponiendo. Eso es lo que se ha generado como conversación en Estados Unidos. Al otro lado, porque ayer, aunque no lo crean, en Estados Unidos hubo voces disonantes que relativizaron este asesinato y que se fueron de inmediato a la discusión de es que su discurso, por más que el dialogar era un discurso de odio, que minimizaba, que anulaba a otros. Perdón, pero aquí no hay justificación, aquí se asesinó a una persona. Por sus ideas. Porque dispararle a una persona también es un acto de odio, por cierto, por sus ideas. Bueno, pero si convengamos que en la antesala de su visita acá, porque él entiendo que iba a iniciar una gira por 14 ciudades, universidades de Estados Unidos, que ahí ustedes lo ven como él efectivamente conversa, plantea su idea. La gente que quiere va o no, y la gente que no quiere no va. O sea, nadie está obligado, esto no es una cátedra. Repe, en el campus y en todos los campus que va, siempre ha habido protestas. Claro. Siempre estudiantes han juntado firmas para pedirle al rector que no autorice la charla. Él defiende el principio de libertad, defendía el principio de libertad de expresión, ¿no es cierto? En algunos campus no pudo entrar definitivamente, en otros sí la universidad autorizó la actividad. Porque más allá, insisto, de que algunas de sus posturas puedan parecer muy duras y algunos las pueden llegar a encontrar aberrantes, sí hay que reconocerle que era capaz de sentarse frente a un micrófono y que alguien al otro extremo, súper woke, ¿no es cierto? Ya súper de izquierda, súper de política identitaria, le podía decir una pachotada
y el tipo le respondía sin caer en el insulto, intentando argumentarle, intentando de ganar el debate. O sea, eso era lo que lo destacaba, en la capacidad argumentativa, pero tienes toda la razón. En el fondo, aquí es, claro, se habían juntado firmas para que él no asistiera, pero es la oportunidad, ¿sabes qué, José María Irrepe? Es la oportunidad de aprender a ser también tolerantes. Es que no existe, yo mira, soy un convencido de que la intolerancia, Silvio Rodríguez tiene una canción en la que dice una frase que es impresionante, porque es lo que uno ve pero no se da cuenta. La tolerancia es la pasión de los inquisidores. O sea, básicamente los que pregonan tolerancia muchas veces son los más intolerantes. Entonces, claro, tú cuando entras en un fanatismo sobre tus ideas, puedes caer evidentemente en intentar anular al otro. Porque el debate de ideas en Occidente, como lo estamos viviendo hoy día, está súper álgido, de hace por lo menos polarizado. Una década y media, o más, quizás 20 años, está súper polarizado y se ha intensificado lo que se ha llamado la batalla cultural. Esto ocurre en Argentina, ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Canadá y en general en los países occidentales. Uno ve España también, tienen esta batalla cultural sobre convencer sobre las ideas, dejar en evidencia sin caer en la falacia, sin caer en demagogia, digamos, un debate de ideas muy intenso y muy polarizado. Pero si llegamos a esto, estamos... Es que esto es la relación causa y efecto, ¿no es cierto? O sea, cuando las sociedades se polarizan más, en ambos polos hay personas tan trastocadas por esta suerte de batalla, este sentido de que estoy dispuesto a dar la vida por esto, estoy dispuesto a quitar, o sea, me siento con la autoridad de quitarle la vida a otro porque piensa distinto a mí. Pero todo parte con la escalada. Exactamente. Primero es callarte, insultarte. Tirarte tomate, piedra, interrumpir cuando parte el descontrol. Tu conferencia. Y después ya, si eso no es suficiente, pareciera ser que hay algunos que creen que asesinar al rival es la forma. Es que es impresionante. Eso es lo más impactante. Y ojo Chile. Ojo Chile. Nosotros no llegamos a esto aún. Gracias. Pero nosotros hemos visto ataques a candidatos presidenciales, hemos visto ministras de educación con jarros de agua en la cara, ¿no es cierto? Hemos visto una serie de acciones. Oye, José Antonio Caz le sacaron la mugre en Iquique. Ayer José Antonio Caz, todo esto decía, 3 universidades las empezó a nombrar, ¿no es cierto? Vimos al presidente, cuando era presidente Piñera, muchas veces siendo insultado públicamente, en actos. Es que la cultura de la funa... Eso es. Tú sabes que de la cancelación, que de la cancelación. La cancelación, que se traduce en la funa, que se traduce... Mira, si todo este debate respecto de los bots, que en realidad el otro día me explicaba alguien muy bien que no son bots, son trolls. Son automáticos, los trolls, es decir, grupos de personas que se concertan para instalar un relato, fake news, qué sé yo, no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda, es patrimonio universal de todo. Aquí ningún sector se puede arrogar que ellos están libres de pecado. Nadie puede tirar la primera piedra. Pero eso es parte de la cancelación, es parte de la funa, que cuando llega a extremos, digamos, descontrolados, pasa esto. Esto es muy preocupante. Esto tiene que ser una señal no solo para Estados Unidos, tiene que ser una señal para todos. Esta es la cancelación última. La cancelación última. La última escala de la cancelación. Soy capaz de cancelar tu vida para callarte. Claro. Ha ocurrido, ojo, ahora ocurrió con Charlie Kirk, ocurrió en los 60 con Martin Luther King, que representaba a otros sectores, a los sectores progresistas, de la libertad civil. O sea, lo que tú dices es muy importante. Uno tiene que condenar esto siempre. Siempre. Da lo mismo de qué sector político Totalmente. es. En este caso uno puede o no puede estar de acuerdo con Charlie Kirk, pero nadie tiene el derecho a arrebatarle la vida a un joven de 31 años que estaba debatiendo, ni siquiera imponiendo, debatiendo sus ideas. Como diríamos exactamente lo mismo si en vez de Charlie Kirk hubiese sido un joven del Partido Demócrata, del sector más progresista, un seguidor de Bernie Sanders. Estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Pero lo que es preocupante es cómo está el mundo. Es el nivel... Es que, perdón, pero es que yo creo que toda noche vimos el debate presidencial, ¿no? Sí, claro. Pero qué horroroso el debate presidencial. O sea, qué poco le hablaron al país. Cuando tú ves que los líderes que pretenden dirigir el país están dispuestos a antagonizar
de baja monta, ¿Sabes por con qué se la centraron? chicana, como le dicen, ¿no es cierto? Con Sí. la chicana, ¿qué le pides a sus seguidores? Se centraron en los ataques y no en las propuestas. Eso es. Fue muy poco de propuestas. Y cada vez que le Sí. hicieron preguntas sobre propuestas, la respuesta vaga. Como si no se hubiesen leído ni sus propios programas. Entonces, ojo, ¿por qué ponemos los candidatos presidenciales ahí? Porque esto ocurre entre sus seguidores. Sí, claro. Son los seguidores los que se sienten validados Claro. por los discursos de sus candidatos. O se sienten alimentados por los discursos de sus candidatos. Entonces, es peligroso, sobre todo en una época electoral como estamos en Chile. Es peligroso en todo el mundo. Está ocurriendo en Argentina, para lado y lado. Los kirchneristas dándole duro, ¿no es cierto?, a la libertad Sí, avanza, claro. y la libertad avanza con una Dándole violencia duro. verbal, partiendo por el presidente para abajo también, que no contribuye en lo absoluto a la paz social. Lo estamos viendo en Europa, ¿no es cierto? En Reino Unido, por ejemplo, están creciendo muy fuerte un movimiento que se llama Reform UK y que también tiene un discurso muy mileísta, ¿no es cierto? Muy duro en las palabras, donde hay gente en la sociedad que siente que están siendo permanentemente atacados. Entonces, cuidado con esos con ataques esto, permanentes. porque Sí. podemos llegar a esto. Lo que pasa es que, Sí. mira, si esta cuestión, esto viene de los tiempos de Aristóteles. ¿Ah? Cuando en el debate se acaban las ideas, comienzan los insultos y comienza la violencia después. Primero la violencia verbal y después la violencia física. Y eso habla de un deterioro moral y cognitivo en el debate. Porque es fácil cometer la falacia, digamos, que se llama la falacia del espantapájaro, ¿no? Esa que yo no ataco el mensaje tuyo, te ataco a ti. Y ese es el problema del debate que estamos teniendo hoy día, cuando se polarizan las posiciones a tal punto que llegamos a no ver lo que piensas, sino que estoy pensando en ti. Y eso es peligroso. Repe, PRI, les voy a contar algo. Con David Alandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos, nosotros conocemos a Charlie Kirk. Porque Charlie Kirk fue considerado por la Casa Blanca uno de estos, yo le he hablado aquí de los nuevos medios, porque él era podcaster, youtuber. Estamos con David, quien precisamente nos va a hablar desde el lugar donde conocimos a Charlie Kirk. Lo vimos múltiples veces entrando. En el equipo de prensa de la Casa Blanca trabajan ex compañeros de trabajo de él que eran parte de su movimiento. O sea, cuando uno habla con los Wranglers o con Low Press, que se llama el equipo de prensa de la Casa Blanca, tú hablas con personas que convivían con él diariamente antes de llegar a ser funcionarios de gobierno. Entonces, conocemos este mundo. Podemos compartir o no su idea. Por eso quiero invitar a esta conversación a David, que sé que está en la Casa Blanca. Hola, David, me David. imagino lo convulso que fue ayer en Washington, D.C. este día, sabiendo además lo cercano que era Charlie Kirk a Donald Trump y también a sus equipos ahí en el ala oeste. ¿Cómo estás? Buen Sí, día. la verdad, ¿qué tal? Buenos días, José María. Sí, la verdad que fue un día realmente convulso, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando cayó la noticia, estábamos aquí sentados, justo aquí detrás de donde estoy yo ahora, y se produjo un silencio. Entró rápidamente uno de los asesores de prensa corriendo, nos asomamos para ver qué pasaba y efectivamente en ese momento yo compartí un mensaje contigo, te dije básicamente han matado a Charlie Kirk. Había gente que dudaba, no, está muerto, no está... Las imágenes que la Casa Blanca compartió con nosotros mostraban un ataque que dejaba claramente que había sido ejecutado ante una serie de estudiantes, ¿no? Entramos y te puedo decir, puedo contar que vi llorando a varios de los empleados de prensa y asesores de Donald Trump aquí detrás, en la entrada del ala oeste que está justo a mis espaldas. Estaban llorando, estaban viendo la televisión, estaban viendo las imágenes, no lo podían creer. Como ha dicho José María, nosotros hemos visto, yo vi a Charlie Kirk en la primera administración Trump aquí varias veces, en su organización Turning Point USA. Vino a varios eventos que yo estuve en varios de esos actos con él y otra activista que se llama Candace Owens, y ellos estaban aquí pues intentando que los votantes jóvenes conectaran con Trump. No lo consiguieron en 2020, pero lo consiguieron en 2024. Y Charlie Kirk no era solo un amigo del presidente Trump y colaborador de estos empleados aquí en la Casa Blanca. Era una especie de ahijado. Era el futuro. Era quien Trump decía que podría ser presidente. Algún día tenía 31 años. Para ser presidente de Estados Unidos debes tener 45. Y para el equipo y la familia Trump, de la que era muy amigo,
Él era el futuro, no eran sus hijos, era él el que podría ser presidente de Estado. Una especie como de Kennedy o Obama de la derecha, ¿no? De hecho, Kirk, cuando hablabas con él, nosotros hablamos con él una vez aquí, en mayo, que vino a un evento de Trump, la jura de Jeanine Pirro, que era la nueva fiscal de Washington. Y él mismo decía, bueno, yo crecí en Chicago cuando Obama empezaba a hacer sus campañas y veía lo cool, lo atractiva que era para los jóvenes la izquierda, el Partido Demócrata. Yo quería lo mismo para mi partido, para el Partido Republicano, ¿no? Entonces sí, fue, José María, un día de una David, conmoción aquí tremenda. David, yo creo que, no sé si... Me imagino que muchos chilenos, o la gran mayoría de los chilenos, no saben quién era él desde el fuero más personal. Uno a lo mejor lo conocía más, o a los que nos gusta el debate político. Por el video viral. Sí, pero también el que nos gusta el debate político. En general, la contraposición de ideas, uno lo conoce, así como también es conocido Ben Shapiro en Estados Unidos, claro, y otros tantos. Pero más en lo personal. Pero ¿cómo era en lo personal? 31 años, muy joven. Entiendo que casado, padre de 2 hijos pequeños. Pero ¿cómo era? Ustedes que tuvieron la oportunidad de verlo en la Casa Blanca. ¿Era una persona vehemente? ¿Era una persona tranquila? ¿Cómo era él como ser humano? Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo una conversación que le presencié a Charlie Kirk porque él era alguien muy alineado con Trump, muy dentro de lo que es el trumpismo en el Partido Republicano, pero ponía una silla en las universidades, esta gira en la que estaba, él ponía una silla, al principio simplemente una sillita, se sentaba y la gente que pasaba le decía, debate conmigo, vamos a debatir. Y yo recuerdo un día en que se le acercó un chaval que dijo, mira, yo soy gay y conservador y no sé si me va a dar la bienvenida a tu movimiento. Y Charlie Kirk le dijo, para mí eres una persona como todas las demás, no me importa lo que hagas en tu vida privada, te doy la bienvenida porque lo que nosotros queremos hacer es abrir los brazos a que todos entren en nuestros principios. Bueno, los principios del trumpismo, ¿no? Pues populismo económico, dejarse de intervenciones en el extranjero y también, pues sí, lo que se ha mencionado estos días, tenencia de arma, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero era una persona que actuaba así, que abría los brazos, David, y que tendía puentes. David, ¿y cómo reaccionaba él ante los ataques? Porque muchos ataques también él recibía. Sí. Era alguien que también era un polemista, ¿no? Y que se crecía en los ataques. Si tú te das cuenta, sus últimas palabras, el vídeo que todos hemos visto, que también cabría hacer una reflexión sobre cómo ya no hay filtros en redes sociales y ya no se controla ningún tipo. Lo que vimos José María y yo ayer que compartimos en redes sociales es traumático, pero bueno, eso es otro tema. Sus últimas palabras estaba hablando con una persona que él había criticado los últimos días que algunas personas transgénero hayan participado en tiroteos, disparos aquí, ¿no? Entonces él creía que hay una correlación entre psicología, tratamiento, etcétera, etcétera, cosa con la que puedes estar de acuerdo o no. Pues estaba debatiéndolo y su último punto fue, se le estaban atacando por decir eso, ¿no? Y le dijeron, bueno, ¿sabes cuánta gente muere en tiroteos y cuántos? Dijo, bueno, ¿estás considerando la violencia también de las bandas, de las pandillas? Y ahí le dispararon. Entonces él se crecía con las críticas, era un polemista, como Trump, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso no quita que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Absolutamente. ¿No? Otra cosa que también es bien relevante. Hay personajes que empiezan a tener más visibilidad, que empiezan a ser más conocidos, que empiezan a tener más seguidores y que probablemente también los empieza a instalar de cierta forma. Nosotros aquí le llamamos una persona que no camina, sino que levita. Pero tal como dices tú, cuando él se presentaba en un foro tan importante, con miles de personas al frente, se instalaba siempre con una silla, era así de sencillo, no era parafernálico lo que hacía, estaba rodeado de gente, o a lo mejor caminaba solo. ¿Cómo se mantuvo en ese último tiempo, en estos últimos años? ¿Así de sencillo? Yo le vi por primera vez en 2018-2019, la primera administración Trump, y era un chaval joven que venía aquí. Yo recuerdo un acto en el que trajo a algo, imagínate, estoy hablando del 19, trajo a unos 25 votantes jóvenes negros para que apoyaran a Trump, cosa que el voto afroamericano nunca ha sido muy trumpista, pero creció. Iba un chaval que venía aquí, hablaba con la prensa, se sentaba aquí en la sala de prensa, y lo vi varias veces aquí sentado en la sala de prensa con los demás jóvenes de Turning Point USA. Ahora se hizo más famoso en los últimos meses, pero cuando venía a la Casa Blanca, entraba en el ala oeste, estaba por el campus de la Casa Blanca, como uno más, hablaba con la prensa, con la gente de prensa aquí, de los empleados de
de Trump se sentaba con ellos, hablaba con ellos. Muchos de ellos eran amigos personales de él, no era alguien que se sentaba a cenar con Trump, entraba en el despacho Oval, pero a la vez era alguien muy accesible. Y no era tanta... Fíjate, de verdad, o sea, llevaba seguridad, pero le mataron de un solo disparo, un disparo de uno, y le mataron delante de 3.000 personas. Sí. Oye, David, yo estuve con Charlie Kirk, en la Casa Blanca un par de veces, pero además en un par de galas. Y vámonos al lado humano, porque más allá de su performance pública, a mí siempre me dio la impresión que era un tipo muy carismático. O sea, tenía una capacidad de acercarse. O sea, tú sentías que estaba siempre con la guardia baja, Repe. Esa persona que es muy accesible, ¿no? Como que no está con la guardia alta, no está endiosado, no miraba a nadie debajo del hombro, sino que siempre con la guardia baja, sabiendo que le podía llegar una pachota, sabiendo que podía acercarse a alguien e insultarlo. Hay también dentro del Partido Demócrata otros políticos que están teniendo este mismo perfil, que es muy bueno, rico para la democracia, ¿no? Tener debate, gente dispuesta a debatir y a conversar, ¿no es cierto? Pero quiero llevarte, David, a una, no sé si una especulación, más bien una reflexión. ¿Por qué Charlie Kirk? ¿Por qué el sujeto de un ataque político al corazón del movimiento MAGA tenía que ser Charlie Kirk? ¿O por qué alguien querría matar a Charlie Kirk? Esto es una pregunta excelente y yo creo que la respuesta es doble, ¿no? La primera, porque es responsable él, casi en solitario, no solo él, pero casi, de la conexión de Trump con el voto joven. Él organizó que el voto joven... Y es que Trump se llevó mucho voto joven en estas pasadas elecciones. Y dos, era alguien que se exponía. Es alguien que ha ido a todas 15 universidades a sentar, poner una silla ahí y ponerse a debatir con cualquiera, con cualquiera. Y le decían de todo, o sea, le insultaban, le gritaban. Y él decía, convénceme de lo contrario, convénceme. Y debatía, dialogaba. Y era alguien que no tenía miedo de ir, como decimos, a la boca del lobo, ¿no? A campus universitarios que, como sabes, José María, que tú has estudiado en uno aquí, no hay nada más de izquierda ortodoxa en la sociedad americana que los campus universitarios. Y Charlie Kirk iba allí y se ponía a debatir con ellos, y por eso yo creo que era una doble amenaza para este fanático. Una cosa importante, José María, tú conoces bien al FBI, sabes qué rápido se manejan cuando se tienen que manejar. Me sorprende muchísimo que el director del FBI, Kash Patel, amigo personal también de Charlie Kirk, hay programas de podcasts de los dos juntos, anunciar ayer la detención de 2 personas, se tuviera que desdecir, una chapuza realmente, y que a día de hoy, son las 8:30 aquí en Washington, poco más, todavía no se haya capturado al responsable de esto. Sí, es muy llamativo. Hubo 2 anuncios para dar contexto. Un primer anuncio de un sujeto de interés bajo custodia, fue liberado. Después hubo un segundo anuncio de ahora sí lo hemos capturado, tampoco es. Y hay videos que, estamos viendo videos ahora en pantalla, te cuento, David, de alguna de las tomas donde aparece, incluso el New York Times ayer le hace como un zoom, pero está súper pixelado, ¿no? Sí. Parece haber un sujeto arriba del techo de uno de los campus que después del disparo desaparece raudamente. Pero ¿saben qué? Ayer había un chileno, testigo de lo que ocurrió. Tenemos la posibilidad de conversar a esta hora con ese chileno que fue testigo de esta situación tan dramática, Gabriel Alarcón. Allí ya te vemos, Gabriel. Primero saludarte y preguntarte qué fue lo que viviste ayer, si nos pudieras contar con más detalle. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo no estaba exactamente en el patio donde estaban haciendo la presentación, estaba en la biblioteca, como a un costado de ahí, ¿ya?, del campus. Y bueno, lo primero que viví fue, yo estaba con audífonos en la biblioteca haciendo tarea y vi gente corriendo, gente arrancando por los lados donde está el estacionamiento de la universidad, el estacionamiento como al aire libre. Y por la biblioteca estaba llena, es un horario donde está llena la universidad, y empiezan a gritar shooting, como un tiroteo. Entonces yo empiezo a guardar mis cosas como tranquilo, porque honestamente estaba esperando escuchar los balazos, como, ¿por qué está pasando? Pero no, hasta ese momento yo solamente, la gente gritaba balazo, y yo estaba como con 4 personas como a mi alrededor, y llega una niña y me dice, alguien disparó un arma, tienes que salir corriendo.
y agarramos mis cosas y las otras personas también y salimos por las áreas de emergencia y empiezan después a llegar todos los mensajes de texto de la universidad para evacuar y nos llevaron como a los alrededores de la universidad, Gabriel, un lugar seguro que ya era lejos del patio. Gabriel, Sí. buenos días. Hola. Cuando se sabía que iba a ir Charlie Kirk en la universidad, y yo no conozco el tamaño de la universidad, pero me imagino que estos son eventos bastante masivos, ahí se ve, por lo menos en la imagen son muy masivos. ¿Había algún tipo de ambiente previo, algún tipo de tensión, o se vivió como un día completamente normal, antes del tiroteo, por supuesto? Ujú. La verdad fue un día como normal, obviamente hay más gente, costó encontrar más estacionamiento. La verdad es que la universidad no hace como publicidad cuando hacen este tipo de eventos, más que quien los organiza. Entonces habían como en los diarios mural que hay, pero yo creo que más se manejó a través de las redes sociales que él venía a la universidad, pero no tanto como desde la universidad. Entonces fue como un día normal, estaba muy lleno, sí, pero no fue como algo distinto, como un día distinto, a excepción de la gente que había mucho más. Sí. Gabriel, ¿en qué minuto ustedes se enteran que era Charlie Kirk? O sea, se sabía ya que él estaba ahí en la universidad, se sabía, pero claro, cuando dicen el tiroteo, yo por lo menos, ni de los que estaban ahí como conmigo, sabíamos que le habían disparado a él. Ya esto fue como, nos evacúan y ahí ya empiezan a decir, no, le dispararon a Charlie. Y me meto a internet y ahí, claro, empiezo a ver los videos que estaban subiendo los estudiantes y ahí me empiezo a encontrar con más personas y ellos dicen, sí, le dispararon. Pero claro, al principio pensaba que era un tiroteo, vi a toda la policía llegar y después ya por internet y con los mismos estudiantes ahí vimos que le habían disparado a él. Gabriel, cuando saliste de la universidad, después del shelter in place, que es para que se refugien, ¿no es cierto?, por el tiroteo y te evacúan, y ves el video y te enteras, porque me imagino, en Chile nos impactamos. Claro. Mi grupo en WhatsApp estallaron, gente que lo conocía y que no lo conocía, o sea, que no sabían nada de él, la imagen. ¿Qué sentiste tú cuando viste que eso había ocurrido a 200 metros tuyos? La verdad es que como que al principio no le tomé como la seriedad a todo esto, hasta cuando ya empiezo a ver como las reacciones en general de todo. Mi universidad es súper tranquila. Utah es un estado muy tranquilo. Nunca yo había escuchado de un tiroteo masivo ni algo así aquí. De hecho, mi universidad siempre vienen políticos, vienen como personas y nunca había habido problemas. Yo nunca vi una pelea, llevo 4 años estudiando y nunca vi una pelea en Yubillo. Entonces es un lugar tan pacífico y al ver que había ocurrido esto, y más encima de la forma que fue, es terrible. Y de hecho hablaba con otros amigos de la universidad que son norteamericanos y ellos me decían, no puedo creer que esto esté pasando en nuestra universidad. Entonces es como triste, igual fue triste el ver de que todo esto haya pasado, pero con todo el caos y después que llega la policía, llega militar y llegan un montón de personas con armas y metralletas, que como que en el momento no es como para meditar mucho, pero ya después en mi casa fue como, Gabriel, ¿qué pasó aquí? Gabriel, yo me imagino que tú ya asumiendo el riesgo y por las noticias y por lo que vemos no en las escuelas, universidades de Estados Unidos, el riesgo del tiroteo. Y que hay protocolos de acción y ustedes evacuaron rápidamente. Tú afortunadamente no habías vivido una situación así, pero antes de que llegue una persona, por ejemplo, para hacer esta presentación, ¿hay algún tipo de seguridad, algún tipo de protocolo? ¿Se realiza, no sé, hay presencia de mayor seguridad en el lugar o solamente se instalan y llegan los alumnos o quienes quieran asistir? Mira, cuando yo he visto a políticos venir, hay mucha más seguridad de la que vi ayer. Ya. En cuanto a policía, en cuanto por lo general en todo el campus hacen está lleno de policías, pero esta vez no vi tanto. Me imagino porque él más que nada es un privado, él no es como una persona de gobierno ni nada. Me imagino, solamente me imagino esa parte, pero no vi tanta seguridad. Pero sí, la universidad tiene protocolos
los desconozco honestamente, a excepción de que ganar todo y un poco de seguridad y llamar policías, pero en general fue como súper normal. O sea, para entrar nadie te pide nada, puede entrar cualquier persona. Claro. De hecho, todos los que estaban ahí eran estudiantes, había mucha gente que no era de la universidad. Pero no hay medidas especiales. Y ahora yo me imagino que están suspendidas las clases de la universidad. ¿Ustedes saben cuándo pueden volver al recinto? Porque además me imagino que es tremendamente angustiante volver a un lugar que fue el escenario en donde ocurre este crimen horrendo. Claro, el lunes ya entramos de nuevo a clases, por lo menos hasta ahora. Está todo cerrado el campus, está todo como cerrado el lugar, está como acordonado por la policía. Y obviamente están investigando aún porque como no han encontrado a nadie. Gabriel, te quiero dar las gracias por este contacto. La verdad es que es bien relevante conocer tu visión, cómo lo viviste. Es una situación que, claro, había un chileno allí presente y que por supuesto es una situación que nos conmueve y es transversal. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Bueno. Quiero volver con David porque hay algo que te quiero preguntar, David, tú que estás en la Casa Blanca, y tiene que ver precisamente con las señales que se quieren enviar a raíz de esta situación que se hace en un lugar tan público y con tanta visibilidad. Porque muchas personas podrían leer esto como una señal enviada directamente al presidente Donald Trump, apuntando a quien podría seguir con su legado. ¿Hay algún tipo de análisis que se pueda hacer desde ya y probablemente también el resguardo que van a tener que tener todas estas personas que de alguna manera están bajo el alero de Donald Trump? Sí, no, desde luego es un ataque al corazón del movimiento que representa el presidente Trump, pero él mismo lo dijo. El propio presidente Trump ayer canceló su agenda, grabó un mensaje desde el despacho Oval con su equipo y lo que vino a decir es que él consideraba que la izquierda radical, según él lo dijo, había estado alentando el odio contra determinadas figuras de derecha, las que llaman nazis, enemigos de la democracia, golpistas, etcétera, etcétera, y que esto era el efecto de esa campaña, ¿no? Y él se considera víctima de esa campaña por aquel intento frustrado, los dos intentos frustrados de asesinato en realidad, y este ataque contra Charlie Kirk, esta ejecución, que es lo que es, ¿no? Por lo tanto, sí, se considera que es digamos, una campaña constante de deshumanización de lo que Trump y los suyos representan. Y es algo importante, ¿no? Porque hay desde luego la polarización política culmina, que se lleva arrastrando de hace mucho tiempo, culmina con la deshumanización del contrario, ¿no? Y con este tipo de ataques. David, esa es la lectura que se hace desde la Casa Blanca. David, lo que pasa es que además este ataque no es en cualquier momento. Es cuando Trump ha endurecido todas las medidas, partiendo por la presión hacia Venezuela, lo que se anunció también con los 250.000 venezolanos que están en Estados Unidos con fecha límite ya para abandonar el país. Entonces, también es bien relevante todo lo que ha ocurrido y cómo ha endurecido las medidas Donald Trump en medio de su mandato. O sea, no es al inicio, no es cuando era candidato, sino que es en un momento bien clave, es bien crucial. Sí, es un momento importante, pero a la vez habría que quitar de la ecuación el contexto de las medidas que se vayan a tomar, porque no hay ninguna duda. Donald Trump es un presidente elegido legítimamente en las elecciones del 24, después de toda aquella campaña de las falsas denuncias de fraude, etcétera, etcétera. Ganó las elecciones, ganó el voto popular y está en su derecho y tiene el respaldo de la Corte Suprema para el grueso de las medidas que ha decidido tomar. Empezar a justificar. Yo estoy viendo muchos mensajes y José María y yo los hemos compartido en redes sociales sobre asuntos como no, es que él defendía la tenencia de armas. No, es que se lo buscó, ¿no? O sea, hay muchos. Claro. No solo en Estados Unidos. Y eso es Hay un altamente periodista preocupante. despedido, David. Contemos que ayer MSNBC despidió a un periodista estable de su staff que relativizó el asesinato a Charlie Kirk. Pero no solo él. Otro dijo que si era un tiro de celebración, que se había perdido, ¿no? Otro dijo que, bueno, es que se lo había buscado. He visto muchos periodistas que escriben en español, titulares en algunos medios, incluso muy respetados, que vienen a decir, el gran defensor de las armas muere por un arma. O sea, este tipo de ocurrencias, de querer buscarle un karma a esta situación, ¿no? O sea, realmente demuestra lo polarizada que está la sociedad estadounidense. Estamos en unos puntos de división. David, también está polarizada la gente que está llamada
a poner paño frío, a elevar el debate, la gente que está llamada a ¿cómo se llama?, a cuidar la democracia, a valorarla, digamos, y ahí es donde caen también medios de comunicación que se han atrincherado también en ¿cómo se llaman?, posturas que son bastante intolerantes. Pero yo te quería llevar para otro lado, José María, si me permite un segundo. Esta gira, yo tengo la sensación de que era parte de un cronograma que estaba destinado, entre otras cosas, a que Donald Trump y los republicanos, más bien, mantengan el control sobre el Congreso. Y el voto joven es muy importante. Eran 14 ciudades las que iba a hacer en esta gira. Probablemente iba a haber una segunda parte con otras 14 ciudades más, porque todavía falta. Entonces, más allá de que alguien diga, no, que él tenía discursos de odio o que no estoy de acuerdo, también esto se tiene que investigar en su ala, ya no, o sea, tanto ideológica como derechamente política. Porque acá también puede haber detrás un intento de acallar gente que ha convocado a los jóvenes a seguir las ideas de Donald Trump. No sé si me explico, David. Y que se perfilaba también como alguien que podría mantener el legado de Donald Trump. O llegar también, por ejemplo, no sé, a la Cámara de Representantes. Claro. No, llamado por el propio presidente a ser, lo dijo en algunas ocasiones, es el futuro del partido. Tenía, de nuevo, 31 años. Aquí solo puede ser presidente a partir de los 45. Y realmente era alguien que estaba llamado a tener un futuro muy brillante dentro del Partido Republicano. El problema, por las motivaciones y todo lo demás, es que el FBI esté tardando tanto en dar ningún detalle, en capturar al responsable. Porque los últimos, por ejemplo, si tú te pones a mirar el tipo que intentó asesinar a Donald Trump en aquel meeting, era un desequilibrado, claramente, alguien con unas ideas políticas bastante extrañas, ¿no? Entonces falta mucho contexto, pero desde luego la polarización, la deshumanización, la ausencia de un debate. Estados Unidos hay un centro aquí muy prestigioso que José María conoce porque da muchas de los informes sociológicos más importantes, se llama el Centro Pew. Este viene a identificar las sociedades más polarizadas del mundo, las más divididas, donde la derecha y la izquierda más... Por cierto, Chile está entre los más polarizados, como lo está España, como lo está Corea del Sur y como lo está Estados Unidos. Son 4 de las sociedades donde hay una mayor división política. Pero claro, a esa ecuación añádele la facilidad de tener armas que tiene Estados Unidos. Claro. Entonces ahí ya tienes un escenario realmente pues en el que estamos ahora. Una cifra, cada año mueren en este país, atentos, 40.000 personas por arma de fuego. 20.000 son suicidios. Y los otros 20.000 son muertes fortuitas o asesinatos o homicidios o tiroteos en armas de fuego. 300 masacres múltiples cuando hay más de 3 o 4 personas que mueren por una misma arma, ¿no? Entonces imagínate, esas cifras son realmente espantosas, ¿no? Hay una confluencia de factores. Quiero ir al punto que decía David y que se relaciona precisamente cuando uno analiza lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en Chile y lo que decías tú también, Repe, ¿no? De que los líderes de opinión, que son los primeros que se polarizan, la sociedad se polariza después, parte polarizándose arriba y después se irradia hacia el resto. Los líderes de opinión hacen poco por contener. Fíjate que, claro, uno dice, ahora es Charlie Kirk, para poner el ejemplo. Pero el 6 de enero del año 2021 fueron partidarios de Donald Trump los que asaltaron el Capitolio y estuvieron dispuestos incluso a linchar a gente que estaba dentro del Capitolio, ¿no es cierto? Y eso te pone esta balanza, ¿no? Esto no se trata de decir son todos los de un lado los que están polarizados y los otros no. No, la sociedad está confrontada. Y reacciona igual. Y en Chile hay discursos de lado y lado que están empujando esa confrontación, que están buscando anular la opción de vida de la otra persona.
Desde la izquierda, en muchos casos, la opción de vida de aquel que es creyente, de aquel que cree en una sociedad más conservadora, que tiene otros principios. Desde la derecha más conservadora, de aquellos que quieren vivir su vida con mayores libertades sexuales, por ejemplo, o que intentan anular una discusión que es sana en democracia. O sea, se puede debatir sobre el aborto, se puede debatir sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre el matrimonio igualitario, sobre la adopción. Todo eso es debatible. Lo que tú no puedes es anular al que tiene una postura distinta a la tuya. Y peor, eliminarlo. En este caso, eliminar. O sea, eso es lo impactante de esto. O sea, que lleguemos a un nivel del debate donde alguien diga, ¿sabes qué? Este gallo me incomoda, entonces voy a tomar un rifle. Sí, mira, una cosa, si el FBI todavía no ha logrado, creo, esto es una hipótesis, voy a presumir solamente algo, es porque este disparo tiene que haber sido de mucha distancia. No fue ahí. 180 metros. 180 metros. 180 metros, me imagino que se calcula con los primeros peritajes balísticos, ¿no? Claro. Pero 180 metros, mira la cantidad de gente que había. Entonces, ¿cómo nadie escuchó de dónde sale el disparo? Bueno, el que es especialista en balística seguramente tiene el oído más fino y es capaz de... No, y tiene el rifle, porque tiene que haber sido un sniper, tiene que haber tenido silenciador. No te queda la menor duda. Y claro, mira telescópica y Lógico. todo lo demás. Es decir, acá hubo una preparación, una premeditación importante. No fue cualquiera que tuviera un arma en su casa, Exacto. que se armó de valor Pero y fue a ojo, disparar. que Estados armas Unidos, como esa, claro. tú en algunos estados la puedes comprar en el supermercado. No, claro, así que ya todo el mundo tiene... Pero a imagínate, esa el- distancia tienes que tener más experiencia. Sí, No pero, fue cualquiera, pero a el eso me arma y la refiero, mira sí. telescópica, Claro. para que lo pongamos Sí. en contexto, porque eso es Sí. lo impactante de Estados Unidos. En algunos estados tú puedes comprar que- un armamento así Claro. en el supermercado. El muchacho que trató de asesinar a Donald Trump en el meeting estaba mucho más cerca. Mucho más cerca. Y falló. Sí, Por de poco, hecho, pero sí. falló. Acá, si son 180, 200 metros, la persona tiene que haber sabido utilizar perfectamente ese armamento. Y porque además le dio en el cuello, perdón que sea tan gráfico, pero le dio en el cuello, lo que lo mata Fue muy prácticamente certero. de forma instantánea. Eso es lo Sí, impactante sí. del video, ¿no? Que le parece darle justo además una arteria. Entonces, Exactamente. Sí, le da. Y además los testigos o algunos vídeos que ya circulan en ese peritaje, llevaba ropa táctica de camuflaje, vestido de negro, llevaba unas gafas. Es decir, era algo muy... Y fue un tiro de uno. Uno. No Sí, hubo fue dos tiros, hubo un tiro. ahora, un tiro. capturarlo a él va a decir mucho sobre la motivación detrás del asesinato. Porque en el caso de Trump, por ejemplo, sabemos que era un hijo de un padre muy republicano, un hijo que parece, está la tesis que se ha ido construyendo por la fiscalía, que para rebelarse de su padre, en el fondo, Claro. siendo él también, él como hijo había sido partidario republicano y estaba inscrito en las primarias republicanas y todo, para rebelarse de su padre, su forma de rebelión contra su padre, atacando al candidato presidencial del padre. Yo quería, a Entonces, propósito de esta investigación... a veces uno no sabe. A propósito de esta investigación, yo no quisiera dejar de lado, dentro de lo horroroso que hemos visto, lo que pasó con el senador Uribe en Colombia. Claro. O sea, ahí todavía no se sabe quién encargó ese crimen. Lo que sabemos es que hubo un encargo, pero eso es prácticamente un magnicidio, digamos. O sea, estamos viendo repetidamente que la polarización está llevando a situaciones extremas, digamos, de la vida del que te incomoda políticamente. Parece ser un commodity con el cual te puedes deshacer. ¿Sabes qué es lo peor? Las reacciones a esto cuando relativizan o justifican una muerte así. Porque finalmente las personas sienten, quienes cometen estos crímenes, no lo hacen por un tema personal. Sienten que le están haciendo un favor a la sociedad o a su Sí. grupo. Y ese es el tema. Que de alguna u otra forma se termina validando. Por la causa, por decirlo así. Exactamente. No, es tremendo. Y eso es lo grave. Aquí lo más... y perdón que lo traiga a Chile de nuevo, pero es que es preocupante. Sí, es preocupante mirar nuestro país, el nivel de crispación social que existe en algunos círculos, familias que ya no almuerzan juntas los domingos. Y estamos en un año Desde electoral, el que estallido se social observa. hay familias que no almuerzan juntos los domingos y todavía Sí. no logran reconciliarse, algo que pasó hace 6 años. Bueno, hay familias que viven divididas 50 años después, tristemente, por lo que ocurrió durante la dictadura. En Chile ha habido asesinatos políticos. No solo la dictadura, que para muchos es terrorismo de Estado.
También tuvimos un asesinato de un senador en democracia, Correcto. Jaime Guzmán, poniendo el ejemplo del otro lado ahora, ¿no es cierto?, para hacer equilibrio. Chile no está exento de estas realidades. No. Miren, si Charlie Kirk hubiese tenido un cargo público, sería similar al asesinato de Jaime Guzmán. Totalmente. Porque él ha representado para el Partido Republicano, en cierta medida, una savia nueva de renovación de su partido. Ha logrado récord históricos de votación entre los jóvenes. La ha subido exponencialmente en cada una de las elecciones en las que ha participado como promotor del voto republicano joven. Los votos jóvenes de los del Partido Republicano en la última elección fueron impresionantes en algunos estados. O sea, inéditos. Igual que los de los afroamericanos, otra comunidad con la que él intentaba, sin ser afroamericano, trabajar muy cerca. Él representaba una renovación en su partido. Era una verdadera estrella en ascenso. En su momento, Jaime Guzmán había escrito la Constitución del 80, para muchos el gran ideólogo de la Constitución, o sea, de la dictadura, pero había fundado una nueva corriente en la derecha, que era el gremialismo, ¿no es cierto? Claro. Y lo matan. Entonces, aquí es lo mismo. Él había fundado una nueva corriente dentro del Partido Republicano, era sindicado por el presidente Donald Trump como su sucesor natural, en el fondo, como su ahijado político, como el hombre que iba a ser el presidente en 15, 20 años más. Entonces, es arrancar la semilla. Solo le faltó el cargo para que estuviéramos frente a un crimen político así ya, pero con así letras de liquidación, ¿no? Sí. ¿David? Sí, así es. Se trata de realmente una figura que estaba llamada, estoy totalmente de acuerdo con José María, estaba llamado muchísimo en el partido. Era el designado para darle oxígeno de cara a futuro al movimiento trumpista, porque esa es la gran duda en Estados Unidos. ¿Qué pasa en el trumpismo después de Trump? ¿Quién va a mantener ese contacto? Trump es una figura muy particular, no es capaz de conectar con el votante de clase trabajadora, afroamericano, latino, joven. O sea, ha hecho una amalgama, una especie de coalición de votantes, y Kirk era el encargado de que eso se mantuviera para las generaciones futuras. No hay nadie en el Partido Republicano así. No hay nadie. Y, de hecho, si hubiera tenido un cargo... A mí me recuerda también, no sé si os acordaréis, creo que era cuando Obama era todavía presidente, pero hubo un intento de asesinato de la diputada Gabby Giffords en Arizona. Sí. Era una diputada a la que le dispararon también uno de los primeros intentos de asesinato político, una mujer David, que después se ha convertido en una gran defensora de la limitación de las tenencias de armas. Entonces, y es que... David, sí. Es que es muy probable que ahora los aliados y sobre todo líderes de opinión cercanos más a Trump, quienes tienen más visibilidad, van a tener mayor resguardo policial, porque tú nos comentabas que Kirk tenía algún tipo de seguridad, insuficiente por lo que ocurrió, pero yo me imagino que esas medidas de seguridad ahora se van a aumentar. Bueno, Kirk tenía un pequeño dispositivo de seguridad que le daba su organización. La universidad tenía 30 agentes en el campus, pero fue insuficiente, porque claro, mira estas imágenes, hay varios tejados. Si fueron capaces de dispararle al presidente Trump en la oreja, con todo el servicio secreto que tiene alrededor, ¿qué no podrán hacer con esta gente? Va a ser imposible darle seguridad absolutamente a todos los políticos, líderes. Oye, que se ha desmontado hace poco un plan para secuestrar a la gobernadora de Michigan, demócrata, hace unos años, que le incendiaron la residencia al gobernador de Pensilvania, demócrata, le incendiaron, le quemaron la casa, que ha habido amenazas contra políticos de todo signo, hay amenazas para todo, y Charlie Kirk estaba amenazado, desde luego. Es imposible crear un Estado, esto es mi opinión, mi análisis, en el que las armas, como decía José María, tú te puedes comprar un fusil en un supermercado y a la vez tienes que tener seguridad, medidas excepcionales de seguridad para absolutamente todo el mundo. Es imposible, creas una sociedad realmente distópica, ¿no? Como de novela de esas de ciencia ficción. Entonces, bueno, el problema es que el legislativo, que es el que debería tomar medidas, no actúa. Hasta hace poco había una prohibición de comprar armas de asalto a civiles, fusiles de los de guerra. Claro. Con Trump eso expiró y no se ha renovado. Es decir, tú ahora, como decía José María, hay estados que puedes ir a un supermercado y comprarte un fusil. Oye, David, vamos a... Sabemos que tienes que hacer cosas, pero te quiero hacer una pregunta. Porque entre todo esto se generó un paréntesis y necesitamos una actualización. ¿Se ha dicho algo más en la Casa Blanca sobre Venezuela, la posibilidad de que Donald Trump bombardee estos objetivos del narcotráfico en Venezuela? Mira, las últimas declaraciones, después de aquella pregunta que le hicimos
a Trump el fin de semana. Las últimas declaraciones han venido del secretario de Defensa, ahora debería decir secretario de la Guerra, Pete Hegseth, en Fox que News vino a ayer. decir, vino a decir exactamente, lo conoces, vino a decir en Fox News que esta operación acaba de comenzar, que se trata realmente de una estrategia a largo